Hola, buenas tardes. Quiero empezar dándoles la bienvenida a esta conferencia con la que inauguramos, vamos a abrir hoy, el quinto ciclo de conferencias dedicadas a la actualidad de la investigación arqueológica en España. Como saben muchos de ustedes, es una iniciativa que venimos repitiendo desde el año 2018 y bueno, con la que el Museo Arqueológico Nacional pretende acercarles a diferentes proyectos, todos ellos recientes o incluso aún vigentes, que vienen renovando la investigación arqueológica en España y que, en definitiva, nos permiten asomarnos de una manera muy próxima, al contar con sus protagonistas aquí en directo con nosotros, al panorama actual de la investigación que en este campo de la arqueología se está haciendo en nuestro país. Y es al mismo tiempo un canal que abre la posibilidad a que estos investigadores puedan presentarnos y divulgar aquí sus resultados ante el público. Este ciclo que hoy iniciamos se va a extender hasta finales del mes de mayo del próximo año, del 2023, cubriendo investigaciones que abarcan la práctica totalidad del territorio peninsular e incluso el insular, con proyectos en las Islas Canarias y en la Comunidad Balear, y que comprenden investigaciones arqueológicas desde el Paleolítico más antiguo, el Paleolítico, como va a ser el caso de hoy, hasta la edad contemporánea. Hoy quiero agradecer su presencia con nosotros a los doctores María José Iriarte Chiapuso y al doctor Álvaro Arrizabalaga. María José se encuentra vinculada en la actualidad a Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia, creada por el Gobierno vasco en el año 2007 y está también ligada a la Universidad del País Vasco como investigadora y profesora. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la investigación en la arqueología, centrando su área de interés en campos como la paleobotánica y la paleonología, el estudio de los pólenes prehistóricos, en yacimientos prehistóricos. Álvaro es catedrático de prehistoria e investigador principal del Grupo Consolidado de Investigación en Prehistoria de la Universidad del País Vasco y ha centrado buena parte de su investigación en la reconstrucción del modo de vida de los cazadores-recolectores del Paleolítico en la región cantábrica. En definitiva, ambos cuentan con un extenso currículum en publicaciones, en actividad docente, de campo e investigadora, que sería imposible resumir aquí. Hoy vienen a presentarnos parte de los resultados obtenidos en Lecesiqui, cuyas excavaciones retomaron y codirigieron entre el año 1996 y 2018. Se trata de un yacimiento clave para comprender la dinámica del poblamiento paleolítico en esta zona oriental de la región cantábrica desde los grupos neandertales. Y bueno, no quiero extenderme más, les cedo la palabra. Muchas gracias, Juan Antonio, y muchas gracias. Queremos agradecer en primer lugar al Museo Arqueológico Nacional esta invitación. Además, es un honor inaugurar este quinto ciclo de conferencias en relación con la actualidad arqueológica en España. Sin más dilación vamos a empezar porque es un tema que tiene bastante información que proporcionar. El yacimiento de Lecesiqui se sitúa en una zona más o menos central de la actual Comunidad Autónoma Vasca, en el extremo sudoeste de Guipúzcoa, prácticamente en el nacimiento del valle del río Deva, guipuzcoano, porque hay otro río Deva, en la región cantábrica. Y esa es una de las primeras variables que hay que tener en cuenta y que resulta determinante, esa ubicación que durante largas décadas le han supuesto una cierta marginación, porque parecía que estaba absolutamente desconectado de la realidad de los neandertales cantábricos más afines a las zonas de costa que a las del interior, casi en la divisoria de aguas, y sin embargo resulta siendo la clave de la ubicación del lugar a la hora de su interpretación. Como se puede ver en esta diapositiva,
a vista aérea, hay la organización espacial del Lesechiki es la de un túnel, un antiguo túnel kárstico, relativamente reciente desde el punto de vista geológico, que ha ido perdiendo parte de la visera y ha ido abriéndose a cielo abierto en distintos momentos, dándose la particularidad además de que algunos de estos momentos en los que se ha desplomado la visera se registran en paralelo a momentos de ocupación humana y aparecen sedimentados casi en forma de escalera a lo largo de la secuencia que se ha podido excavar. Bueno, la segunda variable que es fundamental para entender este yacimiento es que los primeros trabajos que se desarrollan en el lugar fueron a cargo de el que consideramos el principal representante de la arqueología del siglo XX, que es José Miguel de Barandiarán y otros colaboradores. José Miguel de Barandiarán, entre 1956 y 1968, desarrolló 13 campañas consecutivas en este yacimiento, excavando una gran superficie en torno a 120 metros cuadrados, en una profundidad muy notoria, como puede verse comparando las dos fotografías, el arco que hay en las dos fotografías, prácticamente sin altura en la primera de ellas, al inicio de los trabajos, y con 10 metros de secuencia arqueológica excavada al final de su trabajo. Bueno, la historia personal de Barandiarán es bastante compleja, sobre todo es muy larga. Es un arqueólogo que falleció con 101 años y que estuvo activo prácticamente hasta el final de sus días. Concretamente, en el caso de Lesechiki, él retorna de una fase en el exilio en el País Vasco francés en el año 1953, retorna al mismo sitio donde dejó los trabajos de campo en 1936, en la cueva de Urtiaga, que estaba excavando con Telesforo de Aranzadi y Enrique de Guren, y a la vuelta de la conclusión de esos trabajos en la cueva de Urtiaga, su primer compromiso va a ser en la cueva de Lesechiki, que excava, como he dicho, a lo largo de 13 años con diferentes colaboradores. Entre esos colaboradores, en una primera etapa hay muchos que son de procedencia francesa, porque él estaba muy bien conectado con especialistas en distintas disciplinas que trabajaban en Francia, que en aquel momento la arqueología paleolítica más innovadora estaba probablemente en Francia. Y entonces, bueno, a raíz de esto vamos a tener unos estudios, por ejemplo, de microfauna a cargo de Chalin, que es el padre también de la disciplina de los micromamíferos, ¿no? Hay también, en una segunda fase, la incorporación de personas normalmente del entorno del País Vasco, que luego van a tener mucha importancia. O sea, que el Lesechiki va a funcionar también desde el punto de vista historiográfico como una especie de escuela de arqueólogos que van a garantizar que, a medida que Barandiarán vaya dejando las labores de campo, se van incorporando otros especialistas. Y es, por ejemplo, una de las primeras excavaciones, si no la primera, de Jesús Altuna, de Ignacio Barandiarán, de Armando Llanos, de Juan María Pellaniz, aunque recientemente se ha dicho lo contrario, tengo que decir que también de algunas mujeres, algunas de ellas tan notorias como Ana María Muñoz Amilibia, por ejemplo, que fue catedrática de Prehistoria de la UNED, o Lola Echaide, o también Ana María de la Cuadra Salcedo, hermana del famoso aventurero. Bueno, ya he indicado que los trabajos de Lesechiki por parte del equipo de Barandiarán fueron muy extensos, muy intensos y proporcionaron muchísimos materiales. También proporcionan algunos de los primeros estudios, por ejemplo, de fauna cuaternaria en la península ibérica a cargo de Altuna, o de sedimentología a cargo de especialistas como Corbros y Rat. En el momento en el que nosotros nos planteamos en el año 1996, animados por algunos compañeros, retomar la excavación de Lesechiki, pudiéramos haber optado por otra vía que quizás hubiera sido más cómoda y hubiéramos terminado antes con nuestros trabajos, pero hubiera sido menos enriquecedora, que era hacer tabla rasa con el pasado y olvidarnos directamente de esos materiales en los que la documentación estaba escrita a mano, muchos cortes estaban inéditos, las fotografías eran prácticamente desconocidas.
pero optamos por hacer un trabajo a mitad y mitad prácticamente entre la historiografía y la arqueología, recuperando la información fundamental de las excavaciones originales de Barandiarán, a partir del contacto con la Fundación Barandiarán, que tiene recogido todo su legado. Y esta es la tercera clave, entiendo yo, a la hora de alguna manera situar el contexto de esta intervención que vamos a tener hoy. No es una excavación arqueológica al uso, sino que es una reexcavación en la que hemos intentado fundamentalmente, además de aportar algunos materiales, poner en contexto y poner en valor las informaciones de excavaciones antiguas. De hecho, empezamos prácticamente con este como único objetivo. 4 eran los objetivos del proyecto, pero se han ido, de alguna manera, se han ido ampliando a medida que hemos desarrollado la investigación. En primer lugar, como acabo de indicar, la contextualización de algunos de los restos encontrados en aquella excavación, fundamentalmente los restos fósiles humanos que no tenían una datación precisa ni tenían un contexto estratigráfico excesivamente claro. En segundo lugar, la actualización de toda esa información, dado que las excavaciones de esa primera etapa concluyeron en 1968, han aparecido muchísimas técnicas nuevas de investigación en arqueología y además han aparecido también y se han podido excavar otros muchísimos yacimientos que dotan de un contexto mucho más amplio al propio yacimiento. En tercer lugar, queríamos ampliar una pequeña superficie en torno a, bueno, empezamos con 6 metros y hemos terminado con en torno a 20 metros cuadrados de nueva superficie de excavación en la que, como se puede entender, no esperábamos encontrar grandes cosas que modificaran la visión original, aunque, bueno, algunas sorpresas sí que ha habido. Y finalmente el planteamiento era hacer una síntesis, llegar a una síntesis relativamente equilibrada entre lo que se podía todavía observar de aquellos primeros trabajos y los trabajos de nuestra propia excavación. Podría aquí marcarme el farol diciendo que hemos incorporado la perspectiva interdisciplinar a la excavación de este gran yacimiento, pero sería absolutamente falso. La excavación de José Miguel de Barandiarán fue terriblemente moderna, fue una de las primeras excavaciones modernas, si no la primera, porque entiendo que algunos elementos estaban ya presentes, por ejemplo, en la primera excavación de la Cueva del Pendo o en los trabajos de Howell en Ambrona. Pero bueno, es una de las primeras, y desde luego es anterior a Cueva Morín, porque se suele citar reiteradamente que Cueva Morín es el primer trabajo interdisciplinar de prehistoria de la península ibérica y en este caso no es exactamente así. Bueno, dentro de esta perspectiva interdisciplinar y dado que de estas charlas también surgen unas publicaciones, tendremos que decir que hay un equipo de más de 20 personas detrás de esta investigación, con 4 puntales principales: geoarqueología, cronología, bioarqueología, registro material, y que nosotros somos unos coordinadores de un trabajo a la sazón como ahora se utiliza, suelen ser, se acostumbra a hacer la investigación siempre pluridisciplinar en el marco de los equipos de prehistoria. Vamos a ver entonces, para que se sitúen de alguna manera, cuáles son las 2 zonas principales en las que intervino Barandiarán, cuáles son las 2 zonas principales en las que hemos intervenido nosotros y cómo se relacionan en el espacio, porque esto va a ser también importante. Bueno, ya he indicado que la excavación de Barandiarán fue muy extensa, tanto en profundidad como en superficie, y además en la base de la secuencia más alta, de más de 10 metros, apareció una nueva cavidad, que es la Cueva de Leibar, que tiene una importancia particular porque ahí apareció un resto humano, un húmero concretamente, que hasta los restos de Atapuerca se tenía por una de las piezas, o quizás la pieza antropológica más antigua de la prehistoria peninsular, aunque no se daba una datación precisa. Bueno, en nuestro caso optamos por ampliar el perfil sur de aquella excavación antigua iniciamos con 6 metros, pero hemos terminado con cierto deslizamiento, han sido más metros cuadrados,
Y también hemos intervenido en una pequeña cavidad que había en las inmediaciones, cuya estratigrafía pensábamos que estaba relacionada con la del Lesechiqui, aunque no sabíamos hasta qué punto, y era otra de las incógnitas que queríamos descubrir, que hemos llamado Lesechiqui 2. Bueno, esta sería la entrada de la cueva de Leibar, que está debajo de toda la secuencia. No se descubrió la entrada a esta cueva hasta que no se hubieron excavado esos 8 o 9 metros iniciales de secuencia, y allí es donde apareció este resto humano. Bueno, desde el punto de vista de los avances o de los resultados más evidentes en los que hemos podido entrar después de estos, no sé, 22 o 24 años de trabajo en Lesechiqui, creo que hemos podido por fin llegar a unas conclusiones estratigráficas que afectan al conjunto de esa secuencia, en un conjunto de 10 metros, que no es poco. Esta sería nuestra secuencia, la mitad de nuestra secuencia, porque no es fácil montarlo en una visual, en una única visual. Para que se hagan una idea, esta línea amarilla marca dónde está apoyada la mira en este caso. O sea que esto serían más o menos los primeros 5 metros y por debajo nos quedarían todavía otros 5 metros. Hemos utilizado una nomenclatura distinta para no confundirnos con nuestros niveles y los de Barandiarán, pero debemos de decir que hasta el nivel 6 de Barandiarán, lo que son nuestros niveles A, B hasta la L, hasta el nivel L, hay una correspondencia muy razonable entre las profundidades, las caracterizaciones, etcétera, de sus niveles y los que nosotros hemos podido ir descubriendo. No ocurre lo mismo para lo que eran los niveles 7 y 8 de Barandiarán. Él solo tuvo ocasión de intervenir en una pequeña zona de unos 4 metros cuadrados con una gran inclinación además en la entrada de la cueva de Leibar, y allí no se daban las circunstancias para que se identificara correctamente la estratigrafía. De modo que en lo que Barandiarán denominó el nivel 7, nosotros hemos identificado 7 niveles, M, N, O, P, R, S y T, y en lo que él denominó nivel 8 hemos identificado 2 niveles con distintos subniveles. De manera que ahora mismo tenemos una estratigrafía algo más asentada, mejor establecida, en la que se pueden observar algunas fases también de desmantelamiento, de fases erosivas, y en los que hemos podido llegar a entender cómo se ha formado todo ese depósito a medida que la cueva iba siendo ocupada tanto por seres humanos como por animales, fundamentalmente carnívoros, estableciendo allí sus cubiles. Bueno, por lo que se refiere a Lesechiqui 2, como he explicado anteriormente, es una secuencia completamente nueva, con fechas también muy antiguas, pero que está íntimamente ligada a los niveles más antiguos de la cueva de Lesechiqui. De hecho, la datación más antigua de la que disponemos, en torno a 230.000 años, está situada en esta pequeña covacha. Bueno, y esta sería la estratigrafía, también bastante complicada desde el punto de vista geomorfológico y de formación del sedimento, porque hay una constante de desmantelamiento y vaciamiento de la cueva que va cortando los niveles y va generando una serie de problemas que solo se han podido resolver después de muchas analíticas. Bueno, la base de la estratigrafía es clara y es importante, sobre todo de cara a poder establecer una cronología. La mayor parte de los materiales del Lesechiqui, dado que se correspondían a fechas antiguas que quedaban fuera del rango del radiocarbono en los años 50 y 60, y que luego se salían totalmente del espacio datable por el radiocarbono, no tenían una datación precisa. No había una sola buena datación de toda la secuencia del yacimiento.
En los años 90 se hicieron algunos intentos de datar por procedimientos alternativos al radiocarbono. Se obtienen unas dataciones que, bueno, tuve la experiencia también de colaborar en la publicación, que eran relativamente consistentes en esa serie superior en la que había una correlación entre nuestros niveles y los niveles de Barandiarán, pero en la base perdían completamente la consistencia y la lógica. Entonces, bueno, algunas de las cuestiones que se han ido hablando y que se han ido comentando sobre los problemas que ha generado la reconstrucción, está, por ejemplo, una mención que hacía Strauss al nivel solutrense de Lesechiki, que luego se perdió porque esta pieza nadie daba con ella. Está en los diarios de Barandiarán, está en los dibujos originales de Barandiarán y finalmente hemos dado con ella y nos ha permitido establecer que efectivamente hay un nivel solutrense que venía siendo mal clasificado como gravetiense en la bibliografía posterior. Este sería el nivel 2. El nivel más debatido, sin ningún género de dudas, en cuanto a la cronología, es el nivel 3. El nivel 3 tenía unas industrias que eran compatibles con las de los últimos neandertales, otras que eran más bien compatibles con los de los primeros seres humanos de nuestra propia especie. El radiocarbono, dado que es un yacimiento que ha quedado al aire libre y que ha estado, todos esos materiales arqueológicos han estado muy lavados y muy erosionados por la lluvia durante miles de años, el radiocarbono fallaba mucho hasta que, con un método novedoso que surge a partir de la primera década de nuestro siglo, se puede llegar a alcanzar, a partir de unas muestras muy numerosas, se consigue alcanzar estas 5 dataciones que nos dejan a las claras que el nivel 3A en realidad se corresponde con un auriñaciense evolucionado y el nivel 3B se corresponde con un musteriense final. Este es el motivo por el que este nivel ha sido tan debatido y tan discutido, porque en algunas zonas de la excavación Barandiarán no llega a diferenciar, no llega a discriminar los materiales que eran del 3A y del 3B y habla de un genérico 3. Y por este motivo pues, hay materiales que están en el mismo contexto. Es un momento interesante para hacer referencia también a una cueva vecina que excavamos María José y yo en los años 80, 1987-88, que es la Becocova, a unos 4 kilómetros de Lesechiki, que es probablemente, no quiero soltar una bilbainada, pero bueno, probablemente es la mejor secuencia del auriñaciense peninsular que conocemos en condiciones de excavación reciente. Es una excavación relativamente reciente desde el punto de vista metodológico y encaja muy bien en este periodo que hay entre el 3A y el 3B del Lesechiki, como veremos posteriormente. Entonces estaría ahí intercalado en ese sándwich toda la secuencia completa de la Becocova, que tiene un nivel chatelperroniense, un nivel protoauriñaciense y 3 niveles del auriñaciense antiguo. Bueno, esto es un intento de reubicar las dataciones en los estadios isotópicos 1 a 7. Como se ve, es una secuencia muy larga, de en torno a 230.000 años. Como se ve, también hay una estratigrafía muy compleja y la mayor parte de estos niveles ya tienen dataciones. Es importante decir que algo a lo que una conclusión, quizás la conclusión más interesante a la que hemos podido llegar, es que todas estas distintas ubicaciones, todos estos distintos loci, la cueva de Leibar, Lesechiki II, la propia excavación de Lesechiki y nuestra excavación de Lesechiki, constituyen en su base una única estratigrafía. Todas las estratigrafías arrancan de un mismo nivel y se van rellenando hasta que en algunos sitios tocan techo y se hacen independientes antes que en otros y ya cobran vida propia desde el punto de vista arqueológico. Entonces, estas dataciones que tenemos más antiguas del Mi 7 serían las que permiten establecer el arranque de la estratigrafía en todo el complejo kárstico, como se puede ver también aquí en el caso de Lesechiki II.
¿Qué es lo que sucede antes del Mi 7? Pues porque realmente, aunque parezca, estamos hablando de 230, 240, 250.000 años, aunque parezca que estamos hablando de fases muy antiguas, como entiendo que entre las personas que están aquí presentes tienen algún conocimiento también de que relativamente cerca, unos 100 kilómetros del Lesechiqui, tenemos el complejo de Atapuerca, con fechas que multiplican por 7, por 8 estas dataciones. Es una pregunta que intentaremos contestar en el futuro y discutir sobre ella también al final de esta presentación. Pero realmente no tenemos datos mucho más antiguos. Bueno, esto sería el caso de Leibar, también Mi 7, Mi 6. No tenemos casos mucho más antiguos, bien datados en el País Vasco, ni prácticamente en la región cantábrica, por los motivos que sean, que ya discutiremos. Tenemos a unos 50 kilómetros de Lesechiqui, en el valle contiguo, que es el Valle del Urola, tenemos un yacimiento relativamente reciente, es un hallazgo de 1998, de un conjunto de campamentos al aire libre del Paleolítico inferior que están datados entre 240 y 245.000 años, que se llama Irikaitz, que es, bueno, tiene todas las dificultades que plantean respecto a una excavación en cueva, un yacimiento al aire libre. Por ejemplo, los restos arqueobotánicos están mucho mejor conservados, pero no contamos absolutamente con ningún resto de fauna, cero. No sabemos lo que cazaban, no sabemos lo que comían y, por supuesto, no vamos a saber nunca qué tipo de restos humanos había allí, porque todos esos restos, y no estoy hablando de ADN, estoy hablando de huesos, han desaparecido hace muchos miles de años. Bueno, Irikaitz es una estratigrafía muy interesante, pero bueno, entiendo que no es el marco, este no es el marco adecuado para hablar, salvo para dar un contexto como algo que es ligeramente más antiguo a la base de la secuencia del Lesechiqui, y algo que hace Irikaitz un yacimiento excepcional es, bueno, tiene dos variables que son muy importantes a nivel peninsular. La primera es que no conozco ningún otro caso de industria lítica que esté confeccionada básicamente en piedras volcánicas, en piedras de origen volcánico, y la segunda es que podemos hacer numerosos remontajes de líticos, podemos volver a poner las lascas en el mismo núcleo, en el mismo útil del que se salieron por percusión, lo cual nos indica que está prácticamente en un contexto primario, y esto provoca que suscita mucho más interés porque es una información mucho más fidedigna. Bueno, y siguiendo con esta línea de resultados provisionales, en Lesechiqui había 3 restos fósiles antiguos, hay también algunos restos fósiles de nuestra propia especie, pero son relativamente recientes, de la edad del bronce o del calcolítico a lo sumo. Había 2 piezas dentarias concretamente que estaban en ese bocadillo entre el 3A y el 3B, en una posición un poco indeterminada, aunque hemos podido reubicarlos, y, como no, el famoso húmero de la cueva de Leibar. Bueno, en el caso de las piezas dentarias se acaba de hacer una reubicación desde el punto de vista, un reestudio desde el punto de vista antropológico, también utilizando nuevos métodos de trabajo, y está sujeto a evaluación en una revista de antropología. Pero bueno, desde el punto de vista estratigráfico, vamos a decir, y también cronológico, que es la mayor trascendencia, está fuera de toda duda que son restos neandertales, y está fuera de toda duda que se ubicarían también dentro de ese subnivel 3B, que, como hemos visto antes, tenía dataciones que se iban a 47 y 48.000. Y en el caso de los restos del húmero humano, bueno, tenemos también algunas dataciones más o menos precisas que lo sitúan en torno a el 200.000, 5.000 años arriba, 5.000 años abajo, y voy a destacar también que estas dataciones se han hecho sin tocar el hueso, porque hace relativamente poco tiempo,
otro equipo cortó el hueso para hacer unas dataciones directas sobre el propio hueso, obteniendo una datación que es significativamente más joven que esta que hemos obtenido a partir del sedimento con un método que no altera en nada los materiales arqueológicos. Bueno, y ahora paso yo a hacer la contextualización del entorno ahora se me oye, del entorno del Ecechiki. ¿De dónde sacamos la información para establecer cómo eran estas condiciones medioambientales a lo largo de toda la historia del Ecechiki? Pues evidentemente de los restos de fauna de macromamíferos que nos salen, luego de los restos de micromamíferos, todo lo que son tipos ratoncitos, este tipo de animal, la herpetología, las ranas, las aves, y luego el mundo vegetal, pues a través del polen, del estudio del polen que se conserva en el sedimento, de los carbones que han sido incorporados al yacimiento, evidentemente, fundamentalmente por interés antrópico, y luego, evidentemente, también los restos que podamos encontrar, los macrorestos vegetales. En este contexto, debo decir que, así como, por ejemplo, el polen infiere una representación en la cual no interviene el ser humano, es decir, cuando nosotros tenemos los problemas de alergia es porque nos los estamos respirando, son microscópicos, no podemos determinarlo, no los podemos aportar, salvo condiciones muy excepcionales, y eso nos da una visión completa, nos da una visión de cuál era realmente el paisaje, en el sentido de que tenemos la representación de cuántos pólenes tenemos del estrato arbóreo, cuántos pólenes tenemos del estrato herbáceo y cuántos pólenes tenemos del estrato arbustivo. En el caso de los carbones, claro, los carbones que aparecen en un yacimiento arqueológico derivan de la quema de madera por parte del ser humano. Entonces, el ser humano coge aquel material que necesita para hacer una hoguera. Evidentemente, va a coger aquellos materiales que va a tener alrededor de... Pero también es cierto que cuando tú tienes disponibilidad y tú quieres hacer un determinado fuego, coges la madera que mejor se adapta a ello. Entonces, ahí ya en la representación de los carbones tenemos la interferencia del interés humano, con lo cual ya no es como en el caso del polen, ya no es una cosa tan una imagen solo fiel de la naturaleza, sino que allá hemos intervenido nosotros en la selección. En el caso de los macrorestos en el sentido carpológico, son todos los restos de frutos, semillas y demás, ¿cuál es nuestro principal problema? Pues el grado de conservación. Y el grado de conservación que hace que normalmente se conserven aquellos restos nosotros encontramos los restos que mejor se han conservado. Entonces, no solo en la prehistoria, también a lo largo de toda la prehistoria, ¿cuáles son esos restos? Los que tienen una cáscara más dura. Entonces, bellotas y avellanas no es que era lo único que comían o era lo que fundamentalmente comían, es que es lo que mejor se conserva. Si tú tienes un paisaje en el que tienes muchas bellotas y muchas avellanas, también vas a tener manzanas, peras, etcétera, moras. Tienes un montón de frutos más, pero todos esos frutos no van a aguantar el paso del tiempo como te lo hace una cáscara de avellana o como te lo hace la cáscara de una bellota. Entonces, esa sobrerepresentación es importante, porque a veces le damos un papel a ese tipo de restos que en realidad deriva de una conservación mejor a lo largo del tiempo. Entonces, eso hace que todo el tema del uso, del consumo y de la disponibilidad de materia vegetal en toda la prehistoria esté muchas veces infravalorado, porque muchas veces tenemos la mala costumbre de que lo que no aparece es el dato negativo, es decir, no lo usaban, cuando en realidad lo que no aparecen es porque no se nos ha conservado. Y entonces ese uso del mundo vegetal siempre queda infravalorado con respecto, pues, por ejemplo, al consumo de la chuletilla de bisonte. No sé si me estoy explicando. Como me ha comentado Álvaro, la secuencia del Ecechiki se inicia en el estadio isotópico 7. No voy a hacer toda la evolución porque no tendría tiempo, además yo me enrollo mucho, con lo cual tengo que ser breve, entonces voy a dar ligeros vistazos. Entonces, el Ecechiki sí que ha aportado grandes sorpresas en el caso del entorno medioambiental, porque ha aportado información que realmente es,
que es, digamos, datos relevantes. Y uno de ellos, por ejemplo, es esto. Esto es una mandíbula de Macaca sylvanus. Y me vais a decir qué es el Macaca sylvanus. Pues la Macaca sylvanus es un mono de Berbería, los de Gibraltar. Y es decir, que el Ecechiki tiene el resto de mono más reciente, el último que se ha encontrado, o sea, el último mono que se ha encontrado en la cornisa cantábrica. Y es decir, y más o menos una cronología un poquito posterior, pero esto nos presupone que la persona que era la dueña del húmero que apareció allí probablemente tendría y conocería en su entorno, en el riachuelillo que baja por debajo del Ecechiki, pues este tipo de animales formando parte de su paisaje. Esto que nos implica que estamos, como veis aquí, esto que está marcado en rojo nos está indicando que es un periodo de temporada de clima bueno, de clima muy bueno, es decir, de clima mejor que el que tenemos ahora. Es decir, la sucesión climática va periodo glaciar, periodo interglaciar, otro periodo glaciar y otro periodo interglaciar. Los periodos glaciares duran mucho, suelen llegar a durar incluso hasta 100.000 años. En cambio, los periodos interglaciares duran mucho menos, que pueden durar 10, 12.000, son mucho más cortos. Y estos periodos interglaciares, este es uno de ellos y este es otro de ellos. En estos periodos interglaciares, tanto en este como en este, las condiciones climáticas en algunos momentos llegaron a ser más calientes y húmedas que las que tenemos ahora, como veremos posteriormente. Entonces, en estas condiciones benignas es donde nos encontramos el mono. Pero solemos atender que cuando pensamos en un grupo humano, en las sociedades, que más o menos vivían todos en las mismas condiciones. Pero realmente la misma especie humana en el mismo yacimiento ha vivido condiciones de entorno y de situaciones climáticas totalmente distintas. Y sin ir más lejos, ya en lo que sería ese periodo, en el siguiente periodo glaciar, que se llama el Mi-6, en una fase inicial, en torno a unos 190.000 años, aparece este pequeño diente. Este pequeño diente no tiene ni 1 milímetro, poco más, y corresponde a este ratoncito que se le llama el ratoncito del abedul. Sicista betulina, betula es abedul en latín, y este es un típico ratoncito de paisaje frío. O sea, es decir, que muy pocos años después, las condiciones climáticas, es decir, que el mismo tipo humano que perdió el húmero en la cueva, los descendientes pasaron de tener un paisaje en el que conocían a los monos, etcétera, etcétera, a pasar un paisaje frío en el que estos animales que hoy en día, por ejemplo, pues son muy habituales, pues toda la zona de Rusia, etcétera, etcétera, también formaban parte del paisaje del Ecechiki. Con lo cual nos está indicando cómo esas condiciones cambian en relativamente poco tiempo. Para que os hagáis una idea, esto es una visión, esto de aquí es Inglaterra, ¿vale? Y todo lo que veis aquí sombreado de blanco era el casquete polar. Eso era, en los episodios más fríos de este interglaciar del Mi-6, esa era la expansión del... Vale, y ahora llegamos a el siguiente interglaciar, que el que no me voy a parar, porque aquí es donde empieza, se llama el Pleistoceno superior. Lo tendría el Pleistoceno medio, esto es el Pleistoceno superior. Y el Pleistoceno superior se inaugura con el Emiense, con este interglaciar que es el anterior al que vivimos nosotros. Y en este periodo interglaciar, después de, como habéis visto, cómo llegó en algunos momentos en la máxima expansión del periodo glaciar, cuál era esa extensión del casquete polar, las condiciones climáticas eran tales que en líneas generales, en todo el mundo, dependiendo del fondo marino, en algunos sitios más, en algunos sitios menos, la línea de costa estaba 6 metros por encima de la actual. ¿De acuerdo? O sea, es decir, que todos aquellos casquetes polares que teníamos enormes, que cubrían parte de Inglaterra, incluso toda la zona de Norteamérica, etcétera, etcétera, se descongelaron. Y el nivel del mar subió 6 metros por encima del que tenemos hoy en día. Después de esto os lo he expuesto para que os hagáis una idea. Siempre se tiene idea de periodo climático, estabilidad. Y no es así. Cada periodo climático tiene sus vaivenes. Entonces, esto de aquí sería representado lo que sería este interestadial emiense, el Mi-5e. Y esto que vemos aquí son los últimos 11.500 años, nuestro interglaciar, el Holoceno. Nosotros estamos aquí, en esta rayita.
Pero este interglaciar empezó hace solo 11.500 años. Y todo esto de aquí es el último periodo glaciar. Y en todo este periodo glaciar ya veis las variabilidades que hay a nivel de condiciones climáticas, de mejoras y de mejorías. Todas estas mejoras están sucediendo dentro de un periodo glaciar. Con lo cual, el que vivía aquí, el neandertal que vivía aquí, tenía unas condiciones de vida totalmente diferentes al que vivía aquí, que tenía unas condiciones de frío muy considerables. Lo cual afecta tanto al modo de vida que tienes tú, como a todo el tipo de recursos que tienes alrededor y el tipo de entorno medioambiental que tienes, incluso para movilidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar al inicio, cuando ya comienza este último periodo glaciar, vamos a tener una sucesión de episodios, el MIS 5C, B, A, en el cual es lo mismo, estamos ya en el periodo glaciar, pero no entramos en un periodo glaciar y siempre es frío, sino que vamos a tener aquí estaría el último interglaciar, el Emiense, aquí ya comenzó el primer episodio frío, pero yo ahora me voy a centrar aquí porque es lo que nos va a permitir correlacionar nuestros datos con los del Ecechiki. Entonces, esta es la cueva del Ecechiki, hoy en día en la zona del Ecechiki, aquí estaría el riachuelillo. Esto es el tren de alta velocidad. Debemos comentar que el tren de alta velocidad pasaba por aquí y lo desviaron por el yacimiento, cosa que es una cosa que normalmente no suele suceder, pero en este caso lo hicieron. Y aquí, pues esto era una cantera y en esta zona de aquí aparecieron otro tipo de depósitos cársticos que nos dan una información importante. ¿Por qué? Porque carecen de intervención humana. Cuando nosotros encontramos la fauna en un yacimiento arqueológico, parte de esa fauna, si hay una ocupación humana, está aportada por el ser humano. En este caso vamos a hablar de simas naturales, de trampas naturales, es decir, agujeros en el karst que hacen de trampas. Los animales caen, entonces ahí el hombre no interviene para nada, con lo cual te da un tipo de referencia del tipo de animales que es distinto. Entonces, esta es una de ellas, era una pequeña grieta que, bueno, iba por aquí. Y esta era enorme, esta era muy, muy grande. Y el agujero de entrada también era muy grande, como lo comentaremos después. Si vamos a Artazu 7, a la grieta más pequeña, evidentemente encontramos bisonte, encontramos ciervo, encontramos cabra, que son especies que el hombre normalmente es consumidor de ellos, el hombre prehistórico. Los neandertales los cazaban. Pero al ser una trampa natural, hemos encontrado, por ejemplo, referencias de otro tipo de animales que normalmente no aparecen, como puede ser el bisón europeo, o, por ejemplo, la pantera pardus, el leopardo del momento. Y esto nos da otra visión, es decir, siempre y cuando nosotros pensamos en los seres humanos de ese momento, nos los imaginamos, pues eso, que voy a cazar un bisonte muy tipo prehistórico de junga y poco más. Pero esta gente conocía muy bien su medio, conocía muy bien dónde se encontraba. Hay que tener en cuenta que ya habéis visto dónde están las cuevas. Está el Ecechiki prácticamente enfrente de estas dos cuevas. Es decir, y estos animales se movían por ahí. Y este animal es un carnívoro, otros, hienas, leones, osos de 3 metros de altura, que no son como los osos pardos de ahora. Y para todos esos animales, para todos esos carnívoros, una cría humana de 1 año, vamos, es un cochinillo de exquisito sabor. Con lo cual, esta gente no solo controlaba su medio de cómo vivir de él, sino que controlaba el medio de cómo defenderse de él. Hoy en día, cuando pasemos por el monte, nuestro único problema son los mosquitos o las abejas, ¿vale? Esta gente tenía que saber dónde teníamos ahí un cubil de hienas, dónde teníamos los osos allá, dónde esta pantera solía tener sus crías, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta gente conocía el medio como no lo conocemos nosotros. Y vivía en un medio totalmente completo, con una carencia de depredación natural en la que él formaba parte de ese medio ambiente. ¿Cuál es la diferencia con respecto a ahora? Que nosotros nos ponemos en la cúspide y queremos ir al monte ya hasta sin zarzas. Queremos ir al monte para poder andar descalzos por la hierba. Pero es que no tenemos ni tan siquiera ya toda esta cadena depredadora. Pero claro, eso hace que otro tipo de elementos animales proliferen. Por ejemplo, en el parque de Yellowstone, claro, no había lobos, se cazaron, no había. Entonces, vieron
que, claro, todo eran especies herbívoros. Y de repente empezaron a ver que la vegetación se iba deteriorando. No entendían nada. Al final dijeron, oye, aquí nos pasa algo. ¿Qué ha pasado? Han metido al lobo, han vuelto a crear la cadena de lobo que caza herbívoros, tal, no sé qué, y la vegetación se está recuperando. Y esa es la parte que en la actualidad no terminamos de entender, que todas las fases de la cadena operativa son fundamentales para preservar la naturaleza, no solo la que a nosotros nos gusta. Seguimos. Otro de los aspectos que no se suele conservar son las aves. ¿Por qué? Porque los huesos son huecos por dentro. Entonces se conservan peor. Y en los yacimientos, en este caso, pues es un yacimiento riquísimo en huesos de aves. Y eso nos ha permitido saber que la mayor parte, no la mayor parte, pero una parte importante, correspondían a córvidos, pues como la picubalda, la piquirroja, urraca, especies que conocemos hoy en día, con lo cual nos están indicando que aunque estemos dentro del periodo glaciar, había una mejoría climática lo suficiente como para que estas especies que nosotros conocemos hoy en día ya vivieran. Y, por ejemplo, hemos encontrado también especies como el búho real o incluso el gallo lila. Es decir, que los neandertales han pasado de pasar un frío considerable a de repente disponer esto. Es decir, que unas cuantas, ¿cómo se dice?, generaciones después, no tiene nada que ver el paisaje que ellos viven con el paisaje que vivieron pues, sus tatarabuelos. ¿Me estoy explicando? Posteriormente pasamos al MIS 5B, viene otra pulsación fría y nos vamos a la cima esta grande. Os he dicho que imaginaos que era grande el agujero porque se han encontrado rinocerontes lanudos dentro. O sea, ¿cómo era la trampa? Para que cayeran los individuos enteros abajo. ¿De acuerdo? Con lo cual ya nos están implicando otra vez qué cambio ha pegado de tener un paisaje con unas especies parecidas a las nuestras, las que vivimos hoy en día, a pasar a un paisaje en el que tenemos rinocerontes lanudos y especies típicas de frío. Luego, nuevamente, vuelve otra especie, otro periodo de mejoría, y en este caso, y aquí he puesto estos dos bichitos, que la de la izquierda es la rata de agua de río, no la rata de alcantarilla, y el otro es una musaraña bicolor. Y os lo he traído porque, curiosamente, siempre nos da la sensación que a nivel de restos de fauna, la macrofauna es la que más nos da indicaciones de clima, y en cambio los que son mucho mejores indicadores de clima son los ratoncitos, las serpientes, las ranitas, que son mucho más sensibles a los cambios climáticos. Y entonces aportan una gran información a ese respecto. Y luego ya pasamos al uno de los grandes momentos, ya uno de los principales momentos de frío durante este último periodo glaciar, en el cual, como veis, otra vez el casquete polar es considerablemente amplio. Mirad cómo está Inglaterra. Porque esto es casquete polar, ¿eh? No es que hacía más frío, es el casquete polar, era hielo, puro y duro, no había más. Y entonces aquí, ¿qué vemos que en el paisaje? Pues en el paisaje va a pasar lo de siempre, nos vamos a encontrar con muy poco polen arbóreo, hay muy poco bosque, fundamentalmente compuesto por pino, y en el cual nos vamos a encontrar en estos periodos fríos, en el Cantábrico pasa una cosa, y es que son periodos fríos y generalmente secos. Si son secos vas a encontrar plantas estépicas, como en este caso puede ser la efedra o la artemisia. Pero se está constatando en todo el Cantábrico que tanto en los periodos fríos como en los periodos húmedos había un mayor grado de humedad con respecto a otras zonas meridionales que se conservan tradicionalmente como zonas de biotopo en el que se conservaban las especies en estos periodos de interestadiales. Y ese mayor grado de humedad hace que estas plantas estépicas aparezcan ocasionalmente en los periodos fríos, cuando en otras zonas mediterráneas, en cambio, pues en estos momentos pueden suponer un 30 o un 40% del paisaje que había en ese momento. Y entonces sí que se está notando que en el Cantábrico, en todo este periodo, había un mayor grado de humedad. Entonces, ahora empezamos todo este periodo, entre los 60.000 y los 30.000 años más o menos, que se denomina MIS 3. Ya veis la gran variabilidad. Los periodos grises, que sube hacia arriba,
Estos periodos son los que se llaman los Greenland Interstadial, son periodos de pulsaciones de mejoría climática, que en ocasiones son más importantes que en otras, y luego tenemos los periodos que se llaman los Greenland Stadial, que son los periodos de frío-frío. Esta es una fase en la que hay una gran sucesión de cambios climáticos, de eventos de no mucho tiempo, que no duran, o sea, que no hace falta que pasen 12.000 años para que se produzca esto, sino que pasan en muy relativamente corto periodo de tiempo, como vamos a ver ahora, y que tiene una gran trascendencia, porque es a lo largo de este periodo, más o menos en este entorno, cuando desaparece el Neandertal y nosotros llegamos a la península ibérica. Es en esta fase de una variabilidad climática. Y nos vamos al yacimiento que os ha comentado Álvaro antes, de la Becocova, que es este de aquí, que está como unos 4 kilómetros, casi en pleno pueblo de Arrasate, que en su secuencia era un cubil de hienas. O sea, por eso os digo que era una juerga en este pueblo entonces, porque tenías de todo, tenías panteras, tenías hienas, tenías un montón de depredadores alrededor y se movían todos en un entorno, en el mismo entorno que todas estas sociedades, tanto de neandertales como de estos primeros Homo sapiens que llegan, ahí todos se adaptan al medio. Y en esta fase, estas fases iniciales, en torno a un 42.500, hay un periodo de mejoría climática, un interestadial, en el cual, junto a un poco más de polen arbóreo, tampoco demasiado, pero hay un mayor peso del bosque, nos vamos a encontrar elementos característicos caducifolios como roble, castaño y alisos, avellanos, con lo cual nos está indicando que estamos en un periodo de cierta mejoría climática. Pero escasamente 1.500 años después, el paisaje que había en ese mismo sitio era un paisaje estepario total, en el que había 2 pinos y poco más. Aquí tenemos efedra, tenemos artemisia, poca, pero tenemos mamut, rinoceronte lanudo, tenemos marmotas, tenemos zorro ártico y tenemos glotón. El glotón es una especie típica fría. Y, por ejemplo, Lecechiqui fue el primer yacimiento en el que apareció glotón, en un periodo posterior. En la siguiente pulsación importante fría de este último periodo glaciar, que es el último máximo glaciar, hace unos 20.000 años, ahí en Lecechiqui también el glotón vuelve a hacer su aparición. Es decir, que estas especies, si las condiciones cambian, aparecen, que no cambian, desaparecen. Pero tenemos que tener en cuenta que un mismo tipo humano conoce en el mismo sitio variaciones de su entorno muy importantes y se adapta perfectamente a cada una de ellas. Y se va a hablar. Muy bien, bueno, pues habría que retener aquí de estas interesantes reflexiones sobre el ser humano en un medio, en una ecología compleja y muy sometida a los cambios ambientales continuos. Habría que retener que en un radio muy pequeño de muy pocos kilómetros cuadrados tenemos una biodiversidad brutal. Tenemos la mayor parte del registro de fauna y de botánica que conocemos para el Pleistoceno superior del todo el sudoeste de Europa, está casi presente en un círculo muy pequeño, simplemente asociando estos yacimientos de Artazu con el Lecechiqui y con la Becocova, que son todo excavaciones relativamente recientes. Bueno, también han aparecido muchísimos restos materiales, tanto en la excavación antigua como en la reciente, de industria lítica, en la que además esto nos ha permitido, si se puede ver algunas de estas imágenes, se puede ver ahí, por ejemplo, una punta musteriense sobre un soporte Levallois o raideras sobre restos relativamente laminares que luego en nuestra excavación prácticamente llegando a la misma altura los hemos podido replicar. Hemos observado exactamente los mismos objetos y algunos nuevos que además en algunos momentos han sido bastante polémicos cuando han aparecido en otros yacimientos, como estos objetos de primitiva industria ósea que parecían, o han sido atribuidos en algún momento a zagallas, pero que en nuestra opinión se corresponden más bien con punzones, no confeccionados con asta de cérvido, sino más bien confeccionados con hueso apuntado.
Bueno, ahí también, y aquí sí que en nuestra excavación, en el curso de nuestra excavación, sí que han aparecido unos objetos, pocos, pero de muchísimo interés. Hay un registro de objetos simbólicos que por situarse precisamente en esos niveles en los que estamos hablando de los últimos neandertales y los primeros seres de nuestra propia especie, de alguna manera cobran especial interés. Son estos restos de malacológicos, de conchas. Particularmente interesante es este objeto rojo, que se corresponde a una especie Spondylus rojo, que siempre es de mar, de agua cálida más que templada. O sea que es una concha que no ha estado nunca en el mar Cantábrico, es una concha que han recogido en una playa del Mediterráneo y la han transportado hasta el interior de Guipúzcoa, hace del orden de 50.000 años, 40 y muchos, 50.000. Se correspondería, de nuevo, volvemos a ese nivel 3, 3 con 2 subniveles, se correspondería con el subnivel 3b. Y este objeto, que es completamente, rigurosamente inédito, que es una pieza dentaria que tiene una serie de grabados que entraría, pues bueno, dentro de ese también catálogo de piezas relativamente extraordinarias que hay repartidas por toda Europa. Digo relativamente extraordinarias porque podemos hablar a lo mejor de 80 objetos que tienen algún tipo de manipulación o algún tipo de indicio de manipulación humana, pero que se corresponden con los neandertales. La discusión sobre que dio lugar a aquel libro magnífico de Juan Luis Arzuaga sobre el collar neandertal. Bueno, ya pues por ir terminando, ¿en qué ha cambiado todo esto, toda esta síntesis? Ya entrando en esa fase de síntesis de lo que dieron de sí las excavaciones antiguas y lo que dan de sí las excavaciones recientes. Vamos a discutir sobre 4 temas. En primer lugar, Lesechiqui y otras excavaciones han dado lugar a un replanteamiento del marco regional y nos han obligado a cambiar nuestra perspectiva sobre cómo ubicamos el paleolítico de toda la región cantábrica respecto al paleolítico del resto de la península ibérica. Como se ve en esta diapositiva anterior, en esta región se produce uno de los pasos obligados de animales, de personas, de conceptos, desde la Europa continental a la península ibérica. Hay 2 pasos lógicos, el oriental y el occidental de los Pirineos, porque sobre todo en los momentos muy fríos es muy difícil plantear que haya sido cotidiano, habitual, que suban los Pirineos, exponiéndose a temperaturas mucho más bajas para bajar luego, por ejemplo, a Aragón. Entonces, el tránsito en ambas direcciones de los seres humanos, de los animales y de las ideas se ha producido fundamentalmente a lo largo del Paleolítico a través de estos 2 pasos. De alguna manera, el paradigma durante 100 años prácticamente ha consistido en esto que veis aquí. El conjunto del Paleolítico Cantábrico se ponía en una relación lineal con lo que pasaba en el centro de Francia, quizás en la región del norte de los Pirineos, pero había una desconexión muy evidente entre lo que pasaba entre la región cantábrica y la mucho más próxima, por ejemplo, de la submeseta norte. El estudio de las fuentes de siles, que nos permite trazar perfectamente hacia dónde se movían, vemos de dónde procede el siles que nos aparece en un yacimiento y sabemos de dónde procede y en qué dirección se ha movido. No sabemos por cuántas manos ha pasado, pero sí sabemos que hay una cierta direccionalidad en ese movimiento y conocemos muy bien las fuentes de siles de buena calidad en la región del Pirineo occidental. Pues observamos que hay sobre todo 2 fuentes de muy buena calidad, que son la de Treviño y la de Urbasa, que están presentes no solo en todos los yacimientos que hay en la vertiente cantábrica, pese a que estos 2 sitios están en el Valle del Ebro, sino también en yacimientos que están dentro del Valle del Ebro y yacimientos que cada vez más que están dentro de la submeseta norte. Bueno, esto nos obliga a replantear este modelo que era completamente lineal entre lo cantábrico y lo pirenaico, norpirenaico y aquitano,
y pensar más bien en un modelo de encrucijada, un modelo de rotonda, por decirlo en términos recientes, en los que las poblaciones que llegan a esa zona se están direccionando hacia otras regiones naturales. Y entre estas regiones naturales está, desde luego, el Valle del Ebro, el Alto Valle del Ebro, y está también la submeseta norte, y Les Echiki, de alguna manera, se encuentra aquí, precisamente en lo que cada vez más se va comprobando. Hay aquí un vacío muy extraño de yacimientos paleolíticos que no somos capaces de llegar a explicar, pero que es real. Aparecerán algunos yacimientos paleolíticos, sin duda, pero nunca van a aparecer tantos como aparecen en este corredor que sigue la actual autopista que cruza la frontera con Francia, que en Deva, concretamente en Eibar, se separa con un ramal que va hacia el sur por el Valle del Deva. Esto curiosamente, es exactamente la misma direccionalidad que siguen las poblaciones prehistóricas, y la presencia de los yacimientos arqueológicos y la distribución de las fuentes de siles cuyo origen conocemos nos marcan exactamente esta misma direccionalidad. Bueno, desde el punto de vista de la cronología, ya he dicho antes que es algo muy curioso. ¿Qué pasa con los yacimientos más antiguos a esas fechas precisas que tenemos del 240, como mucho 250.000? Pues no lo sabemos. Es posible que muchos de esos yacimientos hayan sido destruidos, no se hayan conservado porque los valles cantábricos son muy activos, porque llueve mucho, porque son cortos, porque tienen mucha energía, por distintos motivos. Pero bueno, en realidad estamos hablando, quitando estas zonas que son yacimientos en posición derivada, son manchas de materiales en superficie de estas cronologías, estamos hablando de 4 puntos para todo el País Vasco, con cronologías anteriores a estas. De 2 de estos hemos hablado. Bueno, de 3 realmente. Este es otro de los Artazus, este es Les Echiki y esto es Irikait. Y llama también mucho la atención que en cuanto cambiamos de estado isotópico y nos metemos en el MIS 5, hace unos 128.000 años, de repente, no voy a decir una explosión, pero de repente empieza a ser habitual que nos encontremos yacimientos con restos, incluso restos humanos. Bueno, pues de alguna manera simplemente nos vamos a concentrar, mientras no encontremos una explicación lógica a por qué faltan esos yacimientos anteriores a esas fechas, estando tan cerca como estamos de Atapuerca. Es algo que pues bueno, tiene que tener una explicación probablemente en la conservación de los yacimientos. Nos vamos a concentrar en describir esta microrrealidad que se refiere a que en Irikait vamos a tener las dataciones precisas más antiguas para el País Vasco. Estoy hablando de todo el País Vasco, de 245.000 años, que luego viene una serie larga de Les Echiki entre 230 y 47.000 años aproximadamente, que sería la datación del nivel 3B, que luego tenemos la serie compleja de la Bekokova, compleja pero perfectamente conservada, porque hay 5 niveles que se espacian a aproximadamente unos 6.000, 7.000 años entre sí, entre el 43.000 y 36.000, con unos niveles que no parece que hayan sido muy afectados por desmantelamientos. Y seguiría el resto de la secuencia del Les Echiki con un nivel auriñaciense evolucionado, un nivel solutrense, un nivel magdaleniense. Bueno, otra cosa que ha cambiado significativamente, y esto pues no nos lo vamos a subir nosotros al marcador tampoco, porque ha contribuido sobre todo el trabajo de los tafónomos. En los años 70, cuando se excavó en la anterior etapa Les Echiki, lo ha explicado muy bien María José, el ser humano se ponía siempre en la punta de la pirámide trófica y cada vez que aparecían restos de herbívoros se daba por supuesto que eran restos cazados por los seres humanos y no se tenía en cuenta que además aparecían restos de carnívoros numerosos. Bueno, Les Echiki tiene muchos niveles que son claramente antropogénicos, con fauna, con industria asociada, con huesos rotos deliberadamente, astillados por impactos humanos, pero también tenemos algunos niveles muy interesantes, por otra parte, que son, por ejemplo, oseras. Nuestro nivel M, que se data aproximadamente en el 150.000, tiene osos enteros conservados que han muerto en la osera en el proceso de hibernación. Es muy interesante además porque tenemos
las 3 especies de oso que están presentes en este registro, que son el oso actual, el Ursus arctos, oso pardo, el oso de las cavernas y el Ursus deningeri, que evoluciona a oso de las cavernas con el paso del tiempo. Los 3 están presentes en el registro del Lesotchiki con buenos restos, pero a veces vemos que no hay ninguna intervención humana en todo ese nivel. Como se ve aquí, aquí está toda la columna vertebral del oso. Aquí tenemos las 2 pelvis y las piernas, las patas del oso asociadas. A veces incluso están prácticamente como se quedaron. Nos encontramos con piezas tan espectaculares como este cráneo completo de oso, que está perfectamente restaurado en la actualidad, y nos encontramos, y esto también es interesante, con restos de oso canibalizados por otros osos que se han despertado de la hibernación. Ven que el oso que estaba en la osera próxima no ha superado la hibernación y consumen directamente esos restos. Ahí se ve un mordisco de un colmillo, aquí se ve otro, y aquí se ve una fractura almenada de probablemente oso que ha carroñado estos restos. Y este nivel es muy interesante porque nos permite poner en relación las excavaciones antiguas. Precisamente en la entrada de la cueva de Leibar, como se puede ver aquí, apareció otro cráneo de oso de la misma especie, perfectamente conservado también. Bueno, en cuanto a la presencia de los restos humanos, pues quizás es otra aportación interesante de los trabajos que hemos hecho. Ya hemos dicho que este húmero lo situamos 5.000 arriba, 5.000 abajo, en torno a los 200.000 años, con las nuevas dataciones. Sería lo que en el registro habitual, aunque es más reciente, significativamente más reciente que la sima de los huesos de Atapuerca, pero sería lo que tradicionalmente se venía poniendo en conexión con Homo heidelbergensis, o sea, la misma especie, aunque, bueno, como probablemente sabrán, recientemente pues, se ha considerado que Homo heidelbergensis es la variante antigua de los neandertales clásicos, a efectos genéticos por lo menos. Bueno, pero realmente lo que es importante en la cueva y lo que hay que poner en valor es que todo ese conjunto de restos industriales, de objetos, de fauna, nos desvelan prácticas, nos desvelan comportamientos de los neandertales, de los y las neandertales, que en las últimas pocas décadas han empezado a tener sexo. Tenemos hombres y mujeres, tenemos edades distintas, tenemos niños, tenemos niñas, tenemos ancianos, tenemos ancianas, y se han personificado muchos. De hecho, desde el momento en el que sabemos que nosotros, todos los que estamos en esta sala, tenemos un porcentaje mayor o menor, tenemos genes neandertales, y esto es probablemente lo que ha contribuido a ese premio Nobel de Medicina con el que acaban de galardonar a Svante Paabo. Desde ese mismo momento empezamos a mirar con otros ojitos a los neandertales y empezamos a reconocerles algunos comportamientos, algunas actitudes y algo que es menos animal, como que haya escenas de familia como estas magníficas ilustraciones. Bueno, y comportamientos, ¿por qué no? Es decirlo, comportamientos también que rayan lo simbólico o que son simbólicos, de alguna manera, aunque no determinen piezas que sean, que tengan perforaciones magníficas, como puedan aparecer luego ya por parte del Paleolítico superior. En este caso, ya he hablado antes de que esta concha sin duda ha venido de alguna playa del Mediterráneo, no hay ninguna posibilidad que venga de otro sitio, bueno, no me quiero alargar tampoco, pero en esta otra pieza resulta relativamente fácil también encontrar una serie de manipulaciones que hacen pensar que se ha querido obturar con este grano de cuarzo insertado en este canal esta pieza para que el helicoide, una vez que se ha insertado un cordel en el mismo, no se suelte el cordel al invertir el paso por el helicoide. No sé si me explico, pero es una pieza que hay que ver en directo para explicarlo mejor. Bueno, de esta manera
en Lesechiqui, y ahora lo podemos decir con dataciones y con un contexto mucho más rico que el que teníamos hace unos años. Podemos decir que tenemos tipos humanos de lo que antes se llamaba Homo heidelbergensis, de Homo neanderthalensis, con un registro muy rico, e incluso de nuestra propia especie a partir de más o menos el 36.000. Incluso si sumamos macacas silvanos, diríamos que tenemos un cuarto primate. Es un registro con 4 primates distintos. Y a modo de recapitulación, y con esto terminamos, habría que decir que a pesar de que es un trabajo arduo, pesado, difícil, que lleva mucho tiempo, el recuperar, reexcavar yacimientos antiguos, intentando sacar todo el partido y todo el jugo de la documentación antigua, puede potencialmente aportar mucha información. Creemos que en nuestro caso así ha sido y nosotros estamos satisfechos con el resultado. También ha habido unos avances metodológicos muy importantes. En el momento de la primera etapa de excavación solo se conocía el carbono 14 como método de datación, y hoy día solo en Lesechiqui hemos aplicado 12 protocolos de cronología numérica diferentes, con lo cual, entre ellos la OSL, por ejemplo, que es una especie de magia de los geocronólogos que permite datar directamente el sedimento en algunos sitios, no en todos, pero a nosotros nos ha funcionado muy bien. Pues esto también permite que estas revisiones de yacimientos antiguos sean mucho más interesantes. El cambio en la visión del Lesechiqui como algo que está completamente desconectado del registro cantábrico a algo que de alguna manera reivindica que ese Valle del Deva está operando como un corredor biológico. Hemos visto esa enorme biodiversidad de especies animales y vegetales que hay concentrada en muy pocos espacios. Eso es porque este valle está conectando 2 biomas distintos, también en la prehistoria, está conectando la región cantábrica con el Valle del Ebro, que está situado en donde sale esta ruta al Valle del Ebro, está situado a una media de 550 a 600 metros. Está situado significativamente más alto, pero los renos, por ejemplo, que son animales migratorios, obviamente, cuando estaban en los momentos de estrés climático, estaban migrando entre la meseta o el Valle del Ebro y la meseta y la región cantábrica a Aquitania, están siguiendo estas rutas. Y probablemente los cazadores-recolectores están siguiendo también estos animales migratorios y están utilizando estas válvulas. Bueno, pues Lesechiqui estaría colocado en una de esas válvulas que está conectando distintos biomas de este tipo en uno de estos corredores biológicos. Bueno, y ya terminando, diríamos, yo creo que es nuestra opinión por lo menos, esto es muy subjetivo, pero porque al final tantos años en un yacimiento uno termina queriéndole de una manera muy particular, ¿no? Pero dentro de las limitaciones que plantean todos los yacimientos paleolíticos, Lesechiqui es uno de los grandes registros peninsulares en relación sobre todo con los neandertales y su modo de vida. Y en la microarqueología, la arqueología regional que define al Pirineo Occidental o al País Vasco, desde luego nos vamos a encontrar también con la información más antigua. Y no nos olvidemos, en cuanto a ese valor más grande, de que tiene algunos de los elementos importantes, como son fósiles humanos, tiene elementos simbólicos que detectan, nos permiten hablar de simbolismo, una fauna espectacular. De hecho, probablemente es más importante como yacimiento paleontológico que como yacimiento estrictamente arqueológico, porque hay una alternancia muy grande entre ocupaciones de animales y ocupaciones humanas. Y además bastante industria. No voy a decir que sea un yacimiento riquísimo en industria, pero bueno, a veces los yacimientos riquísimos en industria luego no dan tan buen resultado porque estas concentraciones hay que explicarlas también y no siempre nos resulta tan fácil. Simplemente recordar que las imágenes que han aparecido aquí, aparte de los artículos, los autores, los ilustradores, Mauricio Antón, que se está inaugurando ahora mismo en el Museo Arqueológico Regional una exposición con su obra. Fundamentalmente, la Fundación de Barandiarán nos ha aportado muchísima información.
Y con esta imagen, entre la relación actual entre una niña neandertal y una niña cromañón, un poco forzada, por un maravilloso momento que es los que nos proporciona la fotografía a veces, es completamente casual, no hay ningún posado aquí. Pues lo puedo garantizar. Pues nada, quedamos a su disposición. Creo que nos hemos alargado más de lo debido, pero quedamos a su disposición por si hubiese preguntas, cuestiones o comentarios que pudiéramos atender. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos y como Álvaro ha dicho, podemos abrir un turno de preguntas, si están ustedes interesados. Sí, el caballero. Muy interesante. ¿Se me oye? Muy bien expuesto. Y entonces, aquí, en una charla que hubo antes de la pandemia sobre un yacimiento neandertal que apareció en la Sierra del Guadarrama, concretamente en el valle del río Lozoya. Entonces, hay quizá una explicación de que desde esta parte del País Vasco hubo también una emigración a lo largo de la meseta y hasta la Sierra del Macizo Central. Bueno, supongo que se refiere a los yacimientos de Pinilla. Sí, bueno, sin personalizar, quiero decir que a veces poner el énfasis en... A mí me toca poner el énfasis en el tema que me han pedido que presente y por eso he puesto el énfasis en ese chiqui, porque está en un punto estratégico. Yo creo que si de alguna manera exportamos esta perspectiva, vamos a entender mejor por qué están los yacimientos donde están, si somos capaces de descontar el efecto que ha tenido también la erosión y el desmantelamiento de muchos yacimientos. ¿De acuerdo? Probablemente ese valle maravilloso que tiene muchísimos yacimientos también, que se atribuyen a esta cronología, tiene una explicación ese emplazamiento. Esa concentración de yacimientos probablemente tiene algo que ver con factores ecológicos, con la disposición respecto al corredor. Porque el movimiento, cuando estamos hablando de movimiento de poblaciones que son por definición, son nómadas, siempre tenemos que hablar de multidireccionalidad, siempre tenemos que hablar de en uno y otro sentido. Tenemos que entender que de la península al resto del continente europeo hay movimientos de poblaciones neandertales y cromañones, pero también es cierto que los neandertales no es una especie que tenga sus primeros ejemplares en la península, no los conocemos por lo menos. Los ejemplares más antiguos de los neandertales clásicos parece que están en el continente. Entonces, en algún momento, también parece que hay momentos en los que se despuebla, en algún momento puntual antes de la desaparición o lo que hemos llamado la desaparición de los neandertales definitiva, hubo una desaparición parcial. Quiero decir, son poblaciones que se están moviendo, no es tan relevante que vengan concretamente del País Vasco como que no venían concretamente del País Vasco, sino por dónde pasan, cuáles son los corredores, si somos capaces de identificar esos corredores a partir de las concentraciones de los yacimientos y la movilidad en factores en los que podamos identificar la direccionalidad. He hablado de las materias primas, porque las materias primas, si somos capaces de caracterizarlas e identificarlas correctamente, sí que nos dicen que esta lasca de sílex que estoy encontrando en este yacimiento, originalmente el núcleo, probablemente lo extrajeron de aquel afloramiento de sílex que está, pues en el caso de los neandertales hay movimientos muy claros en torno a los 300, 400 kilómetros. En el caso de nuestra propia especie hay movimientos hasta de 1000 kilómetros. Hay sílex que se mueven, desde el afloramiento original, se mueven hasta 1000 kilómetros. Pues porque son de muy buena calidad, muy apreciados o por el motivo que sea. O sea, quiero decir, no es tan importante decir de dónde vienen, sino identificar por dónde pasan, porque tampoco no aterrizan, sino que por los sitios por los que van pasando
y van pasando porque están moviéndose, explotando los distintos medios a lo largo del año en 5 o 6 movimientos por lo menos cada año, pues encontraremos otros yacimientos arqueológicos. O sea, esto puede ser relevante también para una arqueología más predictiva, que a la hora de salir al campo a hacer unas prospecciones sepamos cuáles son las zonas en las que tenemos mayores probabilidades de éxito, porque hemos identificado previamente que por esas zonas hay un tránsito preferente o de animales migratorios o de seres humanos. Creo que por ahí también quiere preguntar. Muchas gracias, ha sido muy, muy interesante. A lo largo de su exposición se me han ido planteando un montón de cuestiones, pero que ustedes mismos han resuelto al final de la misma, ¿no? Y solamente me queda una sin resolver, y es de todos esos yacimientos nuevos que han aparecido recientemente por la zona, ¿no? Entiendo que es. Y aunque entiendo que no es su tema, evidentemente, los resultados que están obteniendo ¿son similares a los que ustedes han obtenido? Sí. No, la verdad es que cuando estamos hablando de movilidad y de ese tipo de gente, tendemos a pensar que si yo estoy aquí en esta cueva y allí enfrente tengo otra cueva y los dos son del Paleolítico Medio, los dos son musterienses y son más o menos del 35.000, hoy del 35.000, del 45.000, tendemos a pensar que los de aquí se saludaban con los de la cueva de allí. Y muchas veces eso no sucedía. No sé si me explico. O sea, porque las generaciones humanas tienen un fin. Entonces, durante unos periodos, aunque sean del mismo periodo cultural, aunque sean de la misma cronología, pero nuestra vida como sociedad posiblemente igual, mientras unos vivían aquí, otros no estaban allí. Pero sí que es cierto que las condiciones generales, cómo se define el nivel, etcétera, etcétera, sí son similares. Y, por ejemplo, pues todo el tema de lo que os he puesto de ejemplo de las simas naturales, eso es coincidente con lo que se detecta en esto. No hemos hablado también de otro yacimiento que ha salido ahí, porque es que hay que decir que así como hemos visto la cantera, igual la imagen queda un poco así como diciendo ¡buf!, como se ha destrozado todo eso, nos ha tocado la lotería con los dueños de la cantera, porque desde el minuto 1 nos dijeron, mira, nosotros tenemos este frente de explotación, vamos a llegar aquí dentro de 12 años. No se puede ir viendo si hay algo. Y se hicieron prospecciones, y en esas prospecciones iniciales encontramos varios yacimientos. Uno de ellos se ha excavado en su totalidad, es decir, que para cuando ha llegado el frente de cantera allí ya no había yacimiento, ya se había excavado. Pero también es cierto que hay veces, y es que la circunstancia es así, que hay yacimientos que no se encuentran salvo que sean condiciones excepcionales. Estas dos simas tenían por encima un montón de sedimento. No hay excavación, no hay prospección que te permite llegar a esa cota baja que tenían esos yacimientos, y no es pues porque ¿qué ocurría? Que en el momento en que ellos hacían una actuación sobre esa zona, todo el personal, desde el dueño de la obra hasta la persona que llevaba la máquina, estaba implicado. Y en el momento en que dijo, uy, ahí pasa algo raro, que esa rama es muy rara, la rama ya era un fémur de pantera, y en ese momento, al día siguiente, nosotros ya estábamos allí. Entonces, claro, esa colaboración ha sido fundamental, porque nos ha permitido obtener información que en otros casos pues se hubiera perdido. Pero sí que es cierto que todo lo que estamos observando en estos yacimientos, los que salen nuevos y demás, nos está permitiendo comprobar que sí que es coherente la información que obtenemos en el Eccechiqui con lo que sale alrededor. Yo sí. Y luego perdón. Si me permites. Te dejo. Sí. El mapa es bastante significativo, porque aquí están corredores que ya están de alguna manera acreditados, ¿no? Y aquí lo más significativo a veces es la prueba negativa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Hay menos prospecciones? Sí, hay menos prospecciones, pero nada justifica este vacío. Este es el río Oria, que es la columna vertebral de Guipúzcoa, y los yacimientos más antiguos que se conocen son los que peor se conservan, que son los yacimientos al aire libre. Y curiosamente, de los pocos campamentos mesolíticos que conocemos, los conocemos en el Valle del Loria, 2 de ellos. Conocíamos en este valle dos yacimientos paleolítico superior.
Uno que tiene arte rupestre que está dentro de este corredor, de hecho, que es la Cueva de Alcherri, o sea, que de alguna manera está integrada en el paso de esa especie de autopista prehistórica. Y luego había un yacimiento, había una estrellita que nos desconcentraba un poquito, que era el yacimiento de Usategui, que era una especie de alto de caza en una cueva en el pueblo de Ataun, allí muy lejos, en el último valle, casi en la cabecera. Se da la circunstancia de que hemos publicado recientemente la composición de la materia prima que aparece en Usategui y la mayor parte es de origen francés, norpirenaico, del País Vasco francés, lo cual nos ha obligado a repensar y habilitar la fórmula de una vía secundaria que entra por aquí buscando el Siles de Urbasa. O sea, son expediciones de búsqueda del Siles de gran calidad de la Sierra de Urbasa que o porque se pierden o porque mandan a algunos miembros a cazar a esta zona, pues terminan en esta cueva, porque sus utensilios, la mitad están hechos con Siles de Urbasa y la otra mitad con Siles que viene de estos afloramientos del País Vasco francés. O sea, es curioso, pero supongo que no se replicará siempre. Habrá veces que también fallamos. Es un poco lo que hablamos antes de que ese vacío, ¿no? Para que se hagáis una idea, con las carreteras, seguimos con las carreteras. Este valle en el que no sale nada es la Nacional 1. En cuanto han hecho la autopista que va por el Valle del Deva, es la que coincide con la autopista prehistórica, para que os entendáis. Pero todo lo que es la carretera, toda la zona por donde va la Nacional 1, toda esa zona es donde está este vacío geográfico de yacimientos. Pero sí que es cierto que hay otra, yo vuelvo a la conservación. Pensamos siempre prehistórico, hábitat, cueva, pero realmente es prehistórico, hábitat, cueva, porque en las cuevas es donde mejor se nos va a conservar el registro prehistórico. Pero realmente tenemos, en el caso de Iricaich que os he enseñado, o cerca de Donosti, hay otro yacimiento al aire libre gravetiense. O el que tenemos en Urbasa, a más de 900 metros de altitud, que es también al aire libre, que evidentemente era porque iban a recoger allí el Siles de Urbasa. Pero claro, esos yacimientos son muy escasos. ¿Qué nos pasa en el caso del País Vasco? Que tenemos unos valles muy estrechos, no tenemos casi terrazas, de la que hay un poco de espacio ya tenemos el pueblo encima, entonces claro, se deteriora. Entonces, no se te conserva. Luego, además, pues claro, si tienes un valle estrecho, llueve mucho, la fuerza del agua es mayor, todos son perpendiculares, o sea, entonces todo ese tipo de cosas te va a hacer que la importancia del asentamiento al aire libre se considere que prácticamente, como hacía mucho frío, pues cómo iban a vivir al aire libre. Es que se resume en eso. Pero realmente en estos yacimientos, por ejemplo el que os digo de Amechagaña, que es de época gravetiense, que es de más o menos la misma época que el que está en Urbasa, dame un cacharrito, que el que está aquí, a 900 metros de altitud. Y el estudio de polen nos da unos porcentajes de polen arbóreo de casi el 40%, con un montón de especies caducifolios predominando sobre el paisaje del pino. Es decir, que en eso que os he enseñado, en esos periodos benignos, claro, evidentemente no se iban a recoger Siles a Urbasa en el mes de enero. Pero claro, en un mes de julio, no sé si me explico. El problema es que a veces a la hora de interpretar, interpretamos con nuestra visión. Es decir, la ley del mínimo esfuerzo. No sé si me explico. Con los Siles tenemos el Siles del Flis, que es, digamos, el que tienes en la costa. Entonces siempre se daba por sentado que ¿dónde iban a ir? A recoger lo que tienen más cerca. ¿Cuál es la realidad? Que no les importa moverse en función de obtener el material que ellos consideran que es más eficiente, o por lo que sea, que les gustaba más el de Urbasa o que les gustaba más el de Aquitania en algunos momentos. No sé si me explico. Entonces, a la hora de interpretar, muchas veces metemos nuestros sesgos actuales, que cogemos el coche para comprar el pan. Pero en cambio esta gente estaba acostumbrada a patear. O sea, nosotros, Lecechiqui, que queda aquí, y esto es la zona de Vitoria, ¿vale? Entonces dices, joder, tengo que subir el puerto. Realmente los puertos de picos de Europa, de toda la Sierra de Cantabria y demás, son puertos. Tienes puertos de 1000 y pico metros. Todo el País Vasco, todos estos puertos de aquí, de esta primera divisoria de aguas, es raro el que llega a los 500 metros, si tienes muchos a 300. Con lo cual, tampoco es subir a no sé dónde. No es tanto esfuerzo. Y hasta antes de ayer, la gente que vivía en este vallecito, el casero decía, me voy a Vitoria a hacer la compra. Cogía el burro, se iba a Vitoria andando, volvía.
en un día. Ahí me dicen que tengo que ir andando desde Vitoria a Lezechiqui hoy, y ni te cuento. No sé si me explico. O sea, es que el problema es ese, que a la hora de interpretar, muchas veces, y no somos conscientes en todo, incluso hasta en época romana, se estaba hablando del Ager y el Saltus. Es decir, que toda la zona de Vizcaya y Guipúzcoa estaba ahí aislada por las montañas, etcétera, etcétera, mientras que en el Ager, pues eso, todo llano. Joder, qué aislamiento, que son montecitos, que son puertos bajos, que son fáciles de andar. Entonces, ese tipo de problemas también interfieren. Pero sí que es cierto que la conservación diferencial, la importancia de los yacimientos al aire libre, que en este momento no tenemos, etcétera, etcétera, pues sí que es una infravaloración de ese tipo de recursos y que, claro, te limita considerablemente. ¿Alguna cuestión más? Tenemos tiempo. Nos hemos machacado. Bueno, pues muchas gracias a los dos otra vez. Nada, a vosotros. Y a todos.